Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nate Misterio. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes en el mundo de la conspiración actual, en el mundo del misterio, en el mundo de el despertar de la Matrix, de entender realmente cómo funciona esta realidad. Su nombre es David Icke. Yo estuve buscando contenido de él, así sea un resumen, una biografía en español y no la encontré, así que aproveché esta oportunidad para hacer este pequeño resumen de lo que es su vida, sus obras. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es su entrevista con Arizona Wilder, una de las personas más importantes para entender realmente el poder que tienen las familias reales hoy en día, el poder que tienen a la hora de hacer sus sacrificios, sus rituales, y entender cómo manipulan cada una de las mentes humanas de este planeta. Así que empecemos. David Icke nace el 29 de abril de 1952 en la ciudad de Leicester, en Inglaterra. Creció en una familia de clase trabajadora en una época bastante complicada que fue la reconstrucción posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad cada vez más industrializada, y como millones de jóvenes él tenía pues un sueño. En este caso quería ser deportista, futbolista y, para ser más específicos, pues arquero de fútbol. Por una artritis reumatoide que sufrió no pudo conseguir este fin en su vida, por lo cual, por medio de un contacto con una persona muy importante, que ya vamos a hablar de ella, comenzó su camino en el esoterismo y en el misterio. Después de abandonar el fútbol y considerarse como una periodista deportivo bastante importante en la BBC, la vida de David Icke parecía seguir un rumbo completamente normal. Sin embargo, a finales de la década de los 80 comenzó a experimentar una gran sensación de vacío existencial en su vida. Fue entonces cuando decidió visitar a esta persona tan importante en su vida, llamada Betty Shane, una reconocida sanadora espiritual y medium británica que afirmaba poseer habilidades psíquicas. Lo que ocurrió durante este encuentro cambiaría la vida de David Icke y marcaría un antes y un después. Es ahí donde David Icke, en la conversación que tuvo con Betty Shane, ella le comentó que había sido escogido, que su vida en este terreno, en este plano, en esta reencarnación, tenía el objetivo de despertar a las personas, de despertar a las masas, de brindarnos el conocimiento a nosotros, los buscadores del misterio, de peldaño a peldaño, por medio de todo el conocimiento que él nos ha transmitido, de llegar a estados elevados de conciencia donde podamos entender un poco mejor cómo funciona esta realidad. Ella le dijo también que iba a pasar por muchas burlas, por mucho desprestigio, que sí lo fue, pero que el objetivo de él era hacer este tipo de comunicaciones, este tipo de investigaciones, y él comenzó a tener sueños extremadamente vívidos. Después de esta conversación sentía fuerte energía transmitiéndose por todo su cuerpo. También decía que escuchaba por medio de meditaciones voces que le comentaban cosas ajenas completamente a su mente, y como se interesase profundamente en temas como lo son la conciencia, la física y la percepción, las civilizaciones antiguas, las sociedades secretas, las religiones, el simbolismo, las energías y las dimensiones. En este punto todavía no hablaba sobre los famosos reptilianos, pero ya más adelante, cuando conozca a Arizona Wilder, van a encajar muchas cosas. Pero esto es bastante importante. Este llamado al héroe, como en los libros de Joseph Campbell que tuvo David Icke, para alejarse de una vida completamente terrenal y enlistarse en una vida completamente dedicada al misterio, a la conspiración y a entender realmente cómo funciona la realidad de nuestro planeta. Y ya vamos a entrar a la parte más importante de ese relato, y es cuando conoce a Arizona Wilder y comienza a escribir cada uno de esos libros, que vamos a verlos uno por uno, los más importantes. El primer libro que escribió David Icke fue The True Vibration en 1991, donde nos habla de la frecuencia. David explica en este libro cómo comenzó su experiencia mística, que sintió después de conocer a Betty Shane, porque cree que la humanidad vive desconectada de su verdadera naturaleza y cómo nuestras creencias limitan nuestra percepción. Lo más importante es que aquí nace algo que él jamás abandonará, y es que la prisión más grande del ser humano es su propia mente. En 1993 nos deleita con In the Light Experience, donde nos dice que no basta con despertar, hay que transformar la experiencia en sabiduría, y aquí empieza a conectar la religión, la historia, la política y la conciencia. Aquí propone que la religión del mundo las religiones del mundo contienen fragmentos de una misma verdad. Jesús, Buda, Krishna, Hermes hablan del mismo conocimiento, pero ese fue distorsionado con el tiempo. También comienza a criticar los gobiernos, la educación, los medios de comunicación. Lo más importante acá es un concepto clave, y es que el miedo es el mayor mecanismo de control jamás creado. Y por último, antes de su famosa teoría de los reptilianos y de conocer a Arizona Wilder, nos trae el libro The Robot's Revelation, donde nos habla de la humanidad
se ha convertido en un robot programado. Aquí David mezcla espiritualidad, psicología, política, conspiración, y el significado del robot no habla de robot físico, sino habla de nosotros, que según él vivimos funcionando en piloto automático. Desde pequeños somos programados mediante la familia, la escuela, la televisión, la religión, la política, y terminamos creyendo que nuestras ideas son propias cuando en realidad solo repetimos aquello que aprendemos. Lo más importante de este último libro es que la verdadera revolución no consiste en cambiar el gobierno, sino en dejar de ser programados por él. Y es aquí donde él tiene una especie de nacimiento del concepto de la Matrix. Aunque Matrix se estrenó 5 años después, muchas personas ya decían que tenía un concepto muy parecido en su mente, porque decía que vivíamos dentro de una realidad artificial, nuestra percepción es manipulada y creemos ser libres cuando seguimos programados mentalmente. Lo interesante es que estos 3 libros nos hablan de que David Icke ya iba por un camino realmente espiritual y ya iba a toparse con verdades muy fuertes sobre este mundo, y él quería comprender quiénes somos, por qué olvidamos nuestra verdadera naturaleza y quién controla nuestra percepción de la realidad. Y es aquí, en 1995, donde David Icke publica el libro que transformaría por completo su forma de entender el mundo, And the Truth Shall Set You Free, o la verdad los hará libres. Esta frase bíblica que funciona no solamente como una reflexión sobre el despertar espiritual, sino como una acusación directa contra las estructuras de poder que, según él, habían manipulado a la humanidad durante siglos. Aquí nacen los conceptos que marcarán toda su carrera y el mundo de la conspiración y el misterio desde ese momento. Los Illuminati, las sociedades secretas, la manipulación de la conciencia y el miedo como herramienta de control. Sin embargo, aún faltaba la pieza más polémica de rompecabezas. 3 años después, una misteriosa mujer llamada Arizona Wilder cambiaría por completo el rumbo de sus investigaciones con este documental que da preámbulo a su mayor bestseller, que es el libro The Big Secret. En este pequeño documental, David Icke nos muestra diferentes partes de la ciudad de Londres y menciona algo que por primera vez va a ser muy impactante, y más en los años en los que lo pronuncia, que es los rituales satánicos de más alto nivel que hacen las familias reales, las familias que controlan este planeta. Luego nos habla de que beben sangre y otras cosas en estos rituales donde hay sacrificios humanos y de que ha sido documentado por civilizaciones antiguas y no han dejado de hacerse en la actualidad. Luego nos habla del control mental a través del trauma y nos habla de las otras dimensiones, la cual, la más cercana a nosotros en vibración, sería la 4ª dimensión. Y es aquí donde también nos menciona que hay diferentes rituales satánicos con la participación de personas muy famosas en este mundo. Y le damos la introducción a Arizona Wilder, donde nos habla de cómo fue ella víctima del control mental y que nos recuerda muchas cosas de su pasado, pero que por medio de terapia las fue recordando, pero que ella fue víctima de un control mental realizado por Joseph Mengele, el ángel de la muerte, este científico nazi que en sus experimentos entendió cómo hacer compartimientos en la mente humana por medio del trauma para que las personas sean controladas mentalmente de manera muy fácil. Y es aquí donde Arizona Wilder comienza a contarnos toda su experiencia en este tipo de rituales. Ya con esto entendido, Arizona Wilder comienza a comentarle a David Icke la historia de cómo comenzó todo. Y ella nos habla de los arios, una raza extraterrestre que vino a la Tierra y se hibridó con los indígenas autóctonos de esta tierra. Pero que lo más importante es que de los arios también vienen las 13 familias, las 13 líneas genealógicas que controlan este planeta, que son repartidas entre las familias reales de Inglaterra y de Europa. Es aquí donde ella nos explica que lo que aprendió originalmente es que los arios venían de Marte, los reptilianos venían de otro lugar, pero que venían en búsqueda de los arios. Los arios escaparon hacia la Tierra hace 6.000 años y, como les decía, se hibridaron con las razas indígenas autóctonas de esta tierra. Pero los reptilianos llegaron después, hace 4.000 años, los ubicaron y consiguieron lo que estaba en sus planes, que era hibridar la raza reptiliana con la raza aria, y de ahí nacen las 13 familias, las 13 líneas genealógicas que controlan este planeta. Y es muy importante entender que aunque tengan una apariencia humana, a simple vista, no tienen un factor humano como nosotros. Ellos son mitad arios, mitad reptilianos.
no son humanos, por eso es que la humanidad no les importa servir a sus amos realmente, que son los reptilianos. Después nos cuenta que los reptilianos se ubicaron y construyeron las diferentes bases subterráneas que existen en la Tierra y tomaron el control del mundo desde allí, manipulando a estas 13 familias. Después nos cuenta que el rol que se le asignó en los Illuminati, Arizona Byler, fue el de gran sacerdotisa, y que ella solamente tenía 2 compañeras, es decir, solamente podían existir 3 sacerdotisas en la Tierra, y que solamente podían ser mujeres. Los hombres no tienen la capacidad psíquica ni mental de ser las maestras de ceremonia o anfitrionas de estos tipos de rituales. Solamente las mujeres pueden hacer este tipo de papel. Y nos habla de que durante los rituales los antepasados también son llamados, lo que comúnmente los cristianos llaman demonios. Y es también muy importante entender que listo, están las 13 familias que son mitad arias, mitad reptilianas, y que en estos rituales que se hacen cada 7 días con el cambio de fase de la luna, que se hacen en diferentes fechas druídicas o paganas, como puede ser el solsticio de invierno, el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y el equinoccio del otoño, como el Beltane o como el Imbolc, o bueno, muchas fechas que se utilizan que tienen cierta vibración o cierto poder mágico. Se hacen estos rituales donde se facilita el quiebre, la ruptura entre dimensiones. Pueden manifestar su parte reptiliana de una manera más fácil y durante un periodo de tiempo más largo. Entonces no es que sean 100% reptiles que cambian de forma, sino que son ambas. Son arios, que es la parte que parece humana, y son reptiles, y que se puede manifestar esta parte reptil en estos rituales cada 7 días con el cambio de fase de la luna, donde se utilizan diferentes tipos de simbología sagrada, de geometría sagrada, de vibraciones, por medio de instrumentos, por medio de sus cuerdas vocales, que facilitan esta manifestación de su parte reptiliana. Y en estos rituales lo que hacen es tomar sangre, comer órganos y sacrificar, especialmente, ya lo vamos a ver, como nos dice ella, niños. ¿Por qué son tan valiosos los niños para estas élites? Por su alto nivel vibratorio, porque su energía es mucho más pura. No es lo mismo la energía de un hombre, de una mujer mayor, que ya ha vivido y ha experimentado el dolor, que ya ha vivido y ha experimentado diferentes cosas. No es el mismo nivel el dolor que se experimenta por primera vez, el miedo que se experimenta por primera vez, al que ya se ha experimentado durante muchos años. Es por eso que los niños son tan valiosos a nivel energético, por eso es que estas familias tienen orfanatos, por eso es que hay tantos niños desaparecidos en lugares y territorios de guerra, por eso es que hay tantos niños sin registrar a lo largo del mundo, y es una red de pedofilia a nivel mundial, no solamente de Jeffrey Epstein, no solamente de lo que pasó con el Pizzagate, sino de muchos años y que estas familias controlan. También, después de explicarnos esto, nos dice a qué personajes famosos ha visto en estos rituales. Nos habla de George Bush, nos habla de Ronald Reagan, nos habla de Bill Clinton y en especial de Hillary Clinton, que la vio cómo transformó o pudo manifestar su parte reptiliana en este plano antes de que ella supiera quién era Hillary Clinton, lo cual es bastante curioso porque ya sabemos la cantidad de conspiraciones y misterios que oculta esta señora. Luego también nos dice que vio a la reina Isabel, al príncipe Felipe y al príncipe Carlos, también manifestando su parte reptil en este plano en alguno de estos rituales. Y por último, para finalizar el documental, nos habla de lo que pasó con la princesa Diana. Nos habla que al igual que ella, que ya tenían un papel para ella incluso antes de su nacimiento, que era la de esa gran sacerdotisa, al igual que Diana, también tenían un papel para ella, que era la intención o la misión de tener las crías, los hijos del príncipe Carlos y ya, pero por todo el amor que tuvo el pueblo hacia ella, por el amor real que sentía ella hacia los niños, hacia el pueblo, se volvió un problema y tuvieron que hacer un sacrificio con ella. Es por eso que ella nos decía en el documental que cuando murió junto a Dodi Al-Fayed, su novio en ese momento, que pertenecía a la familia real árabe, y durante también ese momento un bebé de 3 meses que llevaba en su vientre, fue un sacrificio triple que se hizo un 31, que al inverso es 13, y que fue un sacrificio hecho hacia la diosa Hecate, y que esa ambulancia que llegó un minuto después a auxiliarlos tenía otras intenciones, unas intenciones mucho más oscuras, que por ejemplo yo decía, o también David Icke lo proponía, que era atrapar su alma y poderla tener
capturada para otros fines que no se indagaron tanto, pero que podemos ver en otro video. Y por último, David Icke nos hace una serie de reflexiones, habla sobre Bill Hicks, que lo vamos a ver en otro video, y dice que no quiere demonizar a la raza reptiliana, ya que al igual que nosotros, es una raza que ocupa este planeta y que ocupa esta galaxia y que ocupa pues este universo, al igual que muchas o miles de razas, que no todos son malos, pero que sí debemos entender como humanidad quiénes son realmente los que nos controlan, la historia de cómo surgió todo esto, y entender que solamente por medio del amor podemos conseguir liberarnos de ese miedo y de esa tortura mental a la cual nos quieren y estamos yendo como humanidad.